Muy buenas noches, bienvenidos. Ya estamos en Sala de Guerra, en una transmisión especial luego de la jornada electoral que se vivió el día de hoy en Durango y Veracruz para elegir presidentes municipales y regidores. Y este ejercicio inédito y, por decirlo menos, muy decepcionante en términos de participación, que fue la elección judicial, que terminó tal como nació: mal planeada, desasiada, tramposa y poco democrática. Por lo que la ciudadanía, que está cada vez más informada, decidió no salir a votar, y menos a ciegas. Casi 90 millones de mexicanos decidieron darle la espalda a este ejercicio que atenta contra la democracia de los mexicanos. Las casillas abrieron tarde, muchas ni siquiera tenían los funcionarios en sus lugares que atendieran a la gente, a la muy poca gente que acudió a votar, no tenían el material electoral completo. Fue un festival de acordeones, eso es lo que fue, y con ello un poder judicial que a partir de hoy podría entrar en su zona más oscura y meternos ahí a todos los mexicanos. Pero vamos a revisar los detalles de este día, por supuesto, los primeros números en Durango y Veracruz, y tendremos una muy buena mesa de análisis con expertos electorales sobre este, pues tan sui generis ejercicio electoral. Yo soy Mónica Garza, comenzamos. Ustedes quieren fungir como funcionario, aunque sea para ayudarnos a... Arturo, gracias por destruir la división de poderes en el país, y que no se te olvide la cara de las juventudes que vamos a pagar las consecuencias de tus decisiones. Pero comienzo dándole la bienvenida a mi compañero Juan Pablo de Leo, que estuviste todo el día pegado a la elección de Durango y Veracruz. Juanpa, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Con esta revisión que haremos de lo sucedido, sí, en esta jornada estaremos también revisando los números de los primeros resultados que están llegando ya de Durango, de Veracruz. Estaremos revisando también los conteos distritales de esta elección del Poder Judicial, en donde, como bien decías, me parece que lo más importante es destacar sí el abstencionismo por parte de el pueblo mexicano, por parte de los electores en ese sentido, y por otra parte el tema de las consecuencias que va a tener esta reforma judicial y esta elección judicial. Absolutamente nada que celebrar, se gesta mal, nace mal, y es un tema que tiene que ver con partidos políticos, que tiene que ver con un partido político y que poco tiene que ver con la ciudadanía y con la participación democrática. Absolutamente, así que vamos a arrancar esta revisión, le vamos a dar la vuelta pues de cabo a rabo al país prácticamente, y estados como Veracruz y Durango estuvieron convocados para esta renovación de alcaldías y regidurías y hasta representantes del Congreso. De acuerdo con los primeros balances de los árbitros electorales, en Durango, de manera general, los árbitros electorales reportaron una participación ciudadana del 39.40%, donde se superó el 91% de las casillas instaladas, mientras que en Veracruz la cifra de participación alcanzó el 42.5%, siendo 95% de las casillas instaladas. Y bueno, para revisar cómo sucedió y cómo fue esta jornada electoral, nos conectamos con nuestro compañero Óscar Hernández, que estuvo recorriendo las calles de la ciudad con sus impresiones acerca de esta jornada de comicios en la capital de la República Mexicana. Óscar, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo están, Moni, Juanpa? Una jornada electoral, me quedo con tu frase, querida Moni, decepcionante, decías tú, por decirlo menos, y nosotros así lo constatamos. Pero además de la poca participación, por no decir nula participación ciudadana, muchos de estos poquitos ciudadanos que fueron a sufragar lo hicieron, hay que decirlo, Moni, Juanpa, en un profundo desconocimiento de los candidatos. Nos encontramos con gente, bueno, imagínate, recuerdo muy bien a doña Juana que nos dijo: yo no supe
supe ni por quién voté, pero me dejé guiar por la intuición. Los platicamos con presidentes y presidentas de casilla que nos decían, nosotros guiamos al electorado para que votaran al azar. No tenían una idea, no conocían absolutamente a nadie, muchos de los electores no sabían qué números poner en cada una de las boletas. Y bueno, qué decirte de la poca participación ciudadana. Por ejemplo, recorrimos varias casillas en Álvaro Obregón y en la Magdalena Contreras. Eran las 11 de la mañana, es decir, 3 horas después de que abrieran estas casillas, y apenas se juntaba una docena de electores. La gente, me quedo con tus palabras, Moni, le dio totalmente la espalda a esta elección. En muchos otros casos, pues la gente llegaba y se preguntaban minutos antes de pasar a la casilla qué tengo que hacer. Era como un acto como de costumbre, pero no de un conocimiento, y es parte de las consecuencias de haber organizado una elección judicial sobre las rodillas, al vapor, una elección que, por decirlo menos, pues fue todo menos inclusiva. Hay que recordar que pues más de 3 millones hay en México de ciegos y de débiles visuales. Ellos no fueron incluidos porque no hubo plantillas en braille, es decir, todo un desaseo que pudimos constatar, y donde, bueno, hubo casillas que se quedaron con el 80-85% de las papeletas. Un fracaso, por decirlo menos. Y justamente, Oscar, en las casillas comenzaron muchas la mañana improvisando, no llegaron los funcionarios y entonces salían a pedirle a la misma gente que no sabía ni por quién iba a votar, ni conocía los nombres, ni tenía idea de cómo utilizar las boletas, a quererlos hacer funcionarios de casilla, lo cual es realmente alarmante, ¿no? Me tocó eso en el kinder Leonora Carrington, allí en la Magdalena Contreras. Había solamente un presidente de casilla e iban a dar ya las 9 de la mañana. Salió y pidió apoyo de los 2 o 3 electores que estaban a punto de votar, y todos ellos, en total desconocimiento porque no sabían cómo se montaban las mesas, pues trataron de hacer este montaje, montaron las mesas e improvisaron pues la ruta de la elección. Pero al final ni siquiera, como bien lo dices, ni siquiera los propios funcionarios de casilla respondieron a la mera hora, Moni. Pues no, imagínate. Pues muchísimas gracias, Oscar, por este reporte, y regresamos contigo en caso de ser necesario. Un fuerte abrazo a ambos, Juanpa, Moni. Gracias. Y durante la jornada de votación trascendió la denuncia de otro caso de violencia electoral. Se dio a conocer un ataque a balazos contra la coordinadora estatal de Movimiento Ciudadano, Estela Sánchez. Su esposo fue quien dio información al respecto. Previo al inicio de la jornada fue que sucedió esto. La noche antes fue atacada a balazos en la colonia Fernando López Arias, resultando hospitalizada de emergencia, por lo que solicitaron pues garantías de seguridad para ella. Escuchemos a su esposo. Nosotros haciendo un análisis de todo lo que hemos hecho, con las personas que nos llevamos, principalmente nosotros no le damos la dirección o nuestro domicilio a cualquier persona. Entonces hay personas que en el medio que saben dónde vivimos y específicamente les dieron el punto exacto donde vivimos, y pues esa persona mandó la foto del lugar de nuestra residencia. Entonces, mi esposa al menos no tiene enemigos. Bueno, y a esta denuncia se sumó desde redes sociales la diputada federal Ivonne Ortega. En un mensaje condenó el ataque contra su militante veracruzana y consideró el incidente como evidencia a las condiciones de inseguridad que enfrentan tanto candidaturas como también la ciudadanía en general. Y detuvieron en Lerdo, Durango, a una mujer y a un hombre acusados de comprar votos. Uno de los detenidos es el coordinador de campaña de Flor Leal, candidata morenista a la presidencia municipal. Presuntamente estaban ofreciendo dinero y estaban armados, pero los liberaron al comprobar que la acusación había sido, al parecer, falsa. Y en el inicio de la elección ordinaria en Durango, el gobernador Esteban Villegas confió en las condiciones de seguridad para el desarrollo del proceso. Señaló que los retrasos en la apertura de algunas casillas se debía a problemas comunes de lejanía. Así se refirió sobre estos dos temas.
No tenemos ningún incidente y ningún problema en ningún lugar de todo el estado. Va alrededor de entre el 85 y el 90% de las casillas. Lo normal en un proceso electoral como este, de lugares pues muy alejados donde a veces falta la capacitación y se están tardando un poquito en abrir las casillas, pero hasta ahorita todo bien. Está garantizada la seguridad en el estado. Estamos trabajando junto con la Guardia Nacional. Recuerden que el ejército hoy no puede patrullar, pero la Guardia Nacional sí. Entonces está Guardia Nacional, Policía Estatal, Policías Municipales y Fiscalía en un pues aparato conjunto en los 39 municipios, buscando eso, que la gente se sienta segura. Bueno, y quien pasó prácticamente toda la jornada electoral, me parece, allá en Durango, fue el coordinador por parte del Partido Revolucionario Institucional, el coordinador de los diputados, Rubén Moreira, a quien le agradezco mucho que nos tome la comunicación esta noche. Diputado, buenas noches, gracias. Buenas noches, Mónica, muchas gracias por la llamada, y mi partido me hizo el favor de designarme delegado especial para estos comicios en aquel bello estado. ¿Y cómo les fue? ¿Cuáles son tus impresiones de salida? Varias cosas de comentar. Primero, una jornada tranquila. Me llama la atención que algunas notas se trajeron a nivel nacional cuando pues lo que sucedía allá en el estado había una gran tranquilidad. Segundo, me llama la atención que en los últimos días se llenó de Guardia Nacional y de tropa la entidad. Ayer estuve yo en el municipio de Nazas, que es muy bonito, es pequeño, y pues era una gran concentración de tropa que le llamó la atención a la población. Tercero, los resultados ya se empiezan a dar. Ahí tuvimos 3 elecciones: alcaldías, Poder Judicial local, Poder Judicial federal. Y te quiero decir que en la capital hay un gran triunfo de la coalición PRI-PAN, y también en el municipio de Lerdo, que es donde más rápido han ido fluyendo los resultados. Y Morena tiene una sensible caída en las preferencias electorales. Oye, Rubén, a ver, son 2 temas. Por una parte está esta elección local de la que hablas allá en Durango, pero por otro, el tema de la elección judicial. Estamos reportando nosotros una participación del 10, 11%, un abstencionismo de cerca del 90%. ¿Cómo viste el tema de la elección judicial, por supuesto, allá en Durango, pero también en toda la República? Bueno, en contados lugares yo vi participación. No, en el resto del país hay una muy baja participación, hay muchas imágenes donde las casillas están vacías, donde no hay electores, y creo que esto es producto de que la sociedad se da cuenta de varias cosas. La primera, esa no es la solución para tener un mejor poder judicial, ni más justicia. La segunda, está plagada de errores. Los ciudadanos en realidad no se van a sentir representados por quienes compitieron. La tercera, es muy complejo votar, y eso que se simplificaron boletas, se simplificaron procedimientos. La cuarta, no estaban todas las casillas que normalmente se acostumbran para este tipo de procesos electorales, y creo que también la población le molestó esto de los acordeones y de las cuotas que muchos gobernadores se comprometieron. De acordeones, claro. Sí, pero la gente se da cuenta de que esto no era limpio, entonces dejó de ir. Rubén, regresando un poco a la elección de ustedes como partido, también se ha hablado mucho de la operación de Morena desde un tiempo al día de hoy, al día de la elección normal, allá en Durango, pero particularmente por parte de Andrés Manuel López Beltrán. Mire, yo creo que Andrés Manuel López Beltrán generó mucho de esta narrativa que se ha querido instalar en el país. Él fue a perder. Me llama la atención si lo mandaron o él decidió ir a Durango. Tenemos muy buen gobernador en aquella entidad. Está en paz, está tranquilo, está creciendo. Él, me refiero a Esteban Villegas, tuvo que recomponer las finanzas de la entidad porque se las dejaron muy desasiadas. Es un hombre prudente, tranquilo. Entonces hay una buena condición ahí de gobernabilidad. En el caso del municipio de Durango, además muy buen alcalde, está preciosa la ciudad, muy limpia, y mandan a Andrés para allá, y entonces él empieza a generar todas estas noticias como alteradas. Tuvimos la visita de algún gobernador
bueno, hay que ser claro, del estado de Hidalgo, en avión privado, personajes de otras entidades que con vehículos, propiedad de gobiernos estatales allá circulaban para allá y para acá. Ayer se sentenció en un juicio abreviado a una persona por llevar 3,5 millones de pesos, si mal no recuerdo, originario de Oaxaca. En fin, cosas que antes no se veían en la entidad se empezaron a ver, pues por esas ansias de ganar, pero al final del día se impone una sociedad tranquila, una sociedad muy culta como la sociedad de Durango y con una gran distancia en los triunfos del PRI y del PAN. Rubén, nos quedan un par de minutos. Te quiero preguntar qué sigue para la oposición ante esta falta de independencia ya para el Poder Judicial. Hoy se es un clavo en el ataúd de la democracia en México. ¿Qué viene para la oposición y qué acciones tomar para evitar que esto se siga profundizando? Lo primero, exigirle al INE que nos diga los números correctos. Hay millones de boletas que no se inutilizaron, que están en blanco. Debe haber millones de votos nulos porque la gente no sabía desgraciadamente cómo votar. Y en términos electorales, lo que nos queda a la oposición es valorar lo que es una alianza. En Durango ganamos porque nuestras dos dirigencias, la de Jorge Romero y la de Alejandro Moreno, decidieron ir a alianza. Ganamos por un buen gobierno estatal, el Esteban Villegas. Si hubiera ido MC con nosotros, hubiera sido un triunfo total y una derrota aplastante para Morena. Pues te agradecemos muchísimo, diputado, que nos hayas tomado la comunicación brevemente esta noche y seguimos en contacto como siempre aquí en Sala. Un gran abrazo, Juanpa, un gran abrazo, Mónica, a todos. Gracias, muy buenas noches. El coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira. Y muy cerca siguió la elección de Veracruz, Andrés Manuel López Beltrán, como lo decíamos también, actual secretario de organización de Morena. Él se mostró emitiendo su voto judicial en una casilla ordinaria. En contraste, la dirigente nacional de Morena fue captada emitiendo su voto en la alcaldía Coyoacán, aquí en la Ciudad de México. Pues hacemos rápidamente un corte, Vámonos, Moni, regresamos con más aquí a Sala de Guerra con toda la cobertura especial respecto a esta jornada electoral. No se vayan, ya volvemos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Esto es Sala de Guerra. Hay marchas para soportar el apoyo de todos. Se movieron los números. El marketing político. La intención de voto se ha mantenido estática. México cuenta con más de 500,000 de tiendas de abarrotes que atienden a 81 clientes diarios, con un promedio de venta de 47 pesos, lo que significa aproximadamente 4,000 pesos al día. Sin embargo, el 42% de estos establecimientos no usan herramientas digitales. Un estudio realizado por una comercializadora a nivel nacional que impulsa las ventas de estos establecimientos señala que la incorporación de herramientas tecnológicas tendría un impacto positivo en sus ventas, ya que éstas podrían llegar a duplicarse, pues cada vez son más las personas que utilizan el pago electrónico. Sin embargo, aún es necesario realizar un ejercicio de concientización entre los propietarios, pues aún existe cierto rechazo a la idea de incluir elementos tecnológicos en sus operaciones de rutina. Las herramientas digitales que estos establecimientos pueden incorporar van desde una cámara de seguridad, terminales para cobro con tarjeta, cobro de servicios o bien poder dar tickets y facturas. Algunas de las ventajas al digitalizar las tienditas son mayor alcance y visibilidad, aumento de ventas, mejora en la interacción con clientes y acceso a nuevos mercados. En suma, la digitalización puede ayudar a las tienditas de la esquina a mantenerse competitivas y alcanzar nuevos clientes. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Un espacio informativo hecho a tu medida, con toda la información que es tendencia y las noticias de última hora. ADN 40.mx Noticias, con Claudia Echeverry. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sábado y domingo, a las 8 de la mañana, por ADN 40. Un holograma de una trabajadora sexual acecha el barrio rojo de Ámsterdam. La imagen proyectada representa a Bernadette, Betty Sabo. Para soportar el apoyo de todos. Se movieron los números. El marketing político.
La intención de voto se ha mantenido estática. Gracias por continuar con nosotros aquí en esta cobertura especial de ADN 40, la jornada electoral. Vamos a conocer la perspectiva del vicecoordinador de los diputados del PAN, Federico Dorin. Federico, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por acompañarnos. No, pues el placer es mío. Yo estoy muy contento, bien y de buenas. El Durango nos fue muy bien. Le dimos su novatada a ampón electoral de Andy López Beltrán, los mandamos al cesto de la basura. Ganamos Lerdo con Susi Torrecillas 3-1, ganamos por 17, 18 puntos porcentuales la capital con Toño Ochoa, y pues hay una gran lección. Los 85 puntos de popularidad de la presidenta no se reflejan en la urna, no tienen el apoyo en las urnas que dicen tener, y sus mayorías en el Congreso son artificiales, no traen las urnas al 65%. Les regalaron esa mayoría y hoy les volvieron a dar la espalda en Durango todos los duranguenses comprometidos con una mejor democracia. Nos decía Federico, buenas noches, te habla Mónica Garza, nos decía Rubén Moreira hace un momento que también llamaba muchísimo la atención una calma muy particular allá en Durango y posiblemente operada justamente por pues, los operadores de Morena, a quien tú mencionabas hace un momento. Bueno, para él, Mónica, es un fracaso estrepitoso. Acuérdate que salió a suplicar la presencia de diputados federales en Durango. Yo creo que ya sabía que les iba a ir muy mal. No vinieron de la bancada más de 40, tienen números de 300 legisladores y no estuvieron aquí, y pues lo dejaron solo. Y lo que queda claro es que no traen eficacia electoral. Para él es un fracaso estrepitoso, es una novatada, y no es el mismo Morena con Sheinbaum a la cabeza que con Andrés Manuel a la cabeza. Ciertamente fueron elecciones muy tranquilas, muy tranquilas, pero también aquí andaba Ricardo Peralta, el del huachicol fiscal, con el doctor Enríquez, y perdió por casi 20 puntos porcentuales en la capital. O sea, la gente aquí, ¿qué decía, Mónica? ¿Qué es lo importante? Es, a mí no me van a venir a chantajear con los programas sociales. Ellos dicen que son universales y que los tengo en la Constitución. Y la gente aquí ya aprendió que tiene derecho a los programas sociales y que no tiene que entregarle su dignidad al gobierno a cambio de esos apoyos. Esa es la gran noticia de hoy. Al margen de la derrota de Andy, es que la gente aquí ya entendió que ese es su derecho y que no se tienen que dejar extorsionar por Morena o por los servidores de la nación. Federico, y en el tema de la elección del Poder Judicial, el abstencionismo es el gran protagonista de esta jornada. ¿Cómo lo viste y cómo lo viviste? Pues lo veo como la gran derrota de la presidenta. A ver, Juan Pablo, en la revocación de mandato el porcentaje de participación fue del 17.7%, 15 millones de mexicanos fueron a ese ejercicio. Hoy difícilmente llegarán a dos dígitos, entre 10 y 11, perdieron en el mejor de los casos 5 millones de votos en una, yo no la llamaría elección, yo diría una puesta en escena democrática, donde pues el pueblo que aclamaba elegir a sus juzgadores no salió. Es un fracaso estrepitoso y pues una muestra clara de que fue un golpe de Estado a la justicia y que nunca hubo respaldo ciudadano a la propuesta del Plan C de acabar con la autonomía del Poder Judicial. Después de este ejercicio, ¿qué va a pasar en el Congreso, Federico? ¿Alguna acción implementarán al respecto de esto? Porque pues lo que estamos viendo es un primer paso muy oscuro, muy peligroso para la democracia mexicana. Y yo, Mónica, yo creo que hay que corregir como un acuerdo entre todos varias cosas. Si se va a quedar esa forma de elegir a los jugadores, hay que simplificarla, hay que cambiar cuando menos dos cosas. Que sea más fácil para la gente poder votar, que no necesite acordeones, que no sea tan complicado poder saber quién es quién entre la mirada de candidatos. Y dos, tenemos que mejorar los comités de evaluación. No se nos pueden seguir colando narcocandidatos para jueces y magistrados. Más allá de la reforma constitucional, en la legislación secundaria, eso lo tenemos que revisar y tendríamos que buscar mejorar la probidad e idoneidad de los candidatos. Si se van a elegir, pues con mejor rigor técnico y con mejores filtros, pero ciudadanos, no partidistas. Si es una contienda para que tú elijas a tus juzgadores, hay que sacar los partidos, pero de a de veras,
no como que lo sacan en la reforma constitucional y luego los meten de cucharón por la puerta de atrás y tienes hasta los legisladores haciendo campaña y tenebra electoral en una reforma que se supone que sacaba a los políticos del Poder Judicial. Pues sí, ahí está. Pues Federico, te agradecemos mucho que nos hayas tomado la comunicación y esperamos verte pronto nuevamente aquí en el Foro de Sala de Guerra. Claro, yo sí voy sonriente, no como mi cliente que va a ir con la cara muy larga. Gracias, Federico Doring, vicecoordinador de los diputados del PAN. Gracias, Federico. Saludos, buenas noches. Buenas noches. Y vamos a revisar, Moni, si te parece bien, los primeros informes de las elecciones en Durango y en Veracruz con datos actuales del PREP que indican precisamente en Durango. Vamos a revisar precisamente en la pantalla en estos momentos cómo están cayendo ya los primeros resultados. Una participación, Moni, del 41% allá en Durango por parte de la población. Fueron 149.497 votos de un padrón electoral de 358.554 que componen el estado de Durango. Al momento se han contabilizado 59.361 votos de 14 municipios con un 40% del porcentaje de la votación total, y hasta el momento podemos ver que el PRI y la alianza que sí se da allí en Durango tiene 5 municipios. Para Movimiento Ciudadano son 2 municipios en estos momentos, para Morena es 1 municipio, y para otros partidos en estos momentos también que están fuera de la alianza tenemos 1 o 2 municipios. Para la alianza de PT, Morena y Partido Verde son 15 municipios. Al momento ya nos decía Federico Doring y Rubén Moreira que ellos tienen sus propios números con respecto a los resultados y a las encuestas de salida. Sin embargo, en estos momentos apenas va el 39% de los votos totales contabilizados. Todavía, por supuesto, que no podamos dar a ningún ganador al momento, porque nos estamos ateniendo directamente a los resultados que están publicando los OPLES, los organismos locales allá en Durango. Yo quiero preguntarte si en Veracruz, porque ahorita vas a dar unos avances de Veracruz, donde Veracruz, bueno, pues ya decíamos, estaba medio cantada, pero ¿hubiera habido mucha diferencia si hubieran aceptado los panistas hacer alianza con el PRI, que es el único estado donde no quisieron hacerlo? A ver, competitivos hubieran sido Me parece que hemos estado escuchando a Morena en una especie de discurso triunfalista con respecto a Veracruz específicamente, precisamente ante la división que hubo en la oposición ahí. Interesante también el comportamiento de Movimiento Ciudadano en algunos municipios, tanto de Veracruz como de Durango. Ya lo decía Rubén Moreira, en caso de que hubieran accedido a ir en algún tipo de alianza con la oposición, entonces sí estaremos hablando de otro escenario, obviamente bipartidista. Se deben de estar dando de topes en la pared, imagínate. Pero a ver, vamos con tus datos. Vamos a revisar rápidamente Veracruz, Moni, en donde se están ya contabilizando también los primeros municipios, según lo que marca la OPLE allá de la local de Veracruz. Hay un total de 1.286.198 votos que estuvieron participando el día de hoy, de una lista nominal de 2.833.000. Estamos hablando de una participación ciudadana del 45%, por abajo de la mitad, similar a lo que estamos viendo en Durango. También una participación entre 40 y 45%, y al momento se han ya contabilizado los votos para el PAN, que tiene 32 municipios en estos momentos con un porcentaje del 13%, para el PRI 150.000 votos con 17 municipios, para el Verde 11 municipios, 32.000 votos, un porcentaje de 2.5%, y para Morena 35.000 votos, 10 municipios, 2.78%, lo que al momento se está registrando de estas actas contabilizadas. Son 45% ya de las actas capturadas en Veracruz, 5.092, 45% de estas actas también ya han sido contabilizadas en los PREPs que estamos registrando en estos momentos. De igual manera, como lo decíamos, no podemos dar por ganador a ningún partido político en estos momentos. Sin embargo, cerca del 40-45% de las actas computadas y contabilizadas es lo que está registrando a nivel municipal en estos momentos el Instituto Electoral Local, tanto en Durango como en Veracruz. A continuación vamos a tener una mesa que se antoja muy, muy acalorada, con 3 personajes absolutamente expertos en materia electoral. Han vivido
a 2 de ellos particularmente, muchas elecciones, saben, han sido consejeros del INE, uno de ellos lo presidió, incluso cuando era el IFE, ¿no? Y va a ser una mesa muy interesante para todos ustedes. Nos vamos a ir a un corte comercial, pero antes los dejamos con el cartón de Efraín Guillén, que se lo dedicó, pues, a quien cree, a los integrantes de la CENTE, sus bloqueos, sus chantajes y luego su doblar de manos. Vámonos a un corte. Guerra. Marca para soportar el apoyo del sol. Se movieron los números del marketing político. La intención de voto se ha mantenido estática. Llegaste a las ligas mayores. México cuenta con más de 500,000 de tiendas de abarrotes que atienden a 81 clientes diarios, con un promedio de venta de 47 pesos, lo que significa aproximadamente 4,000 pesos al día. Sin embargo, el 42% de estos establecimientos no usan herramientas digitales. Un estudio realizado por una comercializadora a nivel nacional que impulsa las ventas de estos establecimientos señala que la incorporación de herramientas tecnológicas tendría un impacto positivo en sus ventas, ya que éstas podrían llegar a duplicarse, pues cada vez son más las personas que utilizan el pago electrónico. Sin embargo, aún es necesario realizar un ejercicio de concientización entre los propietarios, pues aún existe cierto rechazo a la idea de incluir elementos tecnológicos en sus operaciones de rutina. Las herramientas digitales que estos establecimientos pueden incorporar van desde una cámara de seguridad, terminales para cobro con tarjeta, cobro de servicios o bien poder dar tickets y facturas. Algunas de las ventajas al digitalizar las tienditas son mayor alcance y visibilidad, aumento de ventas, mejora en la interacción con clientes y acceso a nuevos mercados. En suma, la digitalización puede ayudar a las tienditas de la esquina a mantenerse competitivas y alcanzar nuevos clientes. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Un espacio informativo hecho a tu medida, con toda la información que es tendencia y las noticias de última hora. ADN 40.mx Noticias, con Claudia Echeverry. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sábado y domingo, a las 8 de la mañana, por ADN 40. Un holograma de una trabajadora sexual acecha el barrio rojo de Ámsterdam. La imagen proyectada representa a Bernadette, Betty Savo, una joven. El apoyo del sol. Se movieron los números del marketing político. La intención de voto se ha mantenido estática. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Esto es Sala de Guerra. Marca para soportar el apoyo del sol. Se movieron los números del marketing político. La intención de voto se ha mantenido estática. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Esto es Sala de Guerra. Marca para soportar el apoyo del sol. Se movieron los números del marketing político. Bueno, ya se los anunciábamos, vamos a tener una acalorada y buenísima mesa de debate esta noche aquí en Sala de Guerra. Me da muchísimo gusto recibir en el estudio, primero que nada, Marco Antonio Baños, exconsejero electoral del Instituto Nacional Electoral. Bienvenido, Marco. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Roberto Trat, consultor político y director del Instituto. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Y Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia. Hola, buenas noches. Carlos. Bienvenidos los tres. Marco, con toda tu experiencia de saque, ¿cómo viste esta jornada electoral en lo que toca a todo? En lo que toca a Durango, la participación, en lo que toca a Veracruz.
cómo es que se fue en alianza la oposición en un estado y en otro decidió no. Y por otro lado, pues tú muy bien sabes, si la has seguido, la elección judicial. Pues mira, es una elección que va a ser modélica por varias cosas. Primero, 2 estados con elecciones de ayuntamientos, pero que tienen simultáneamente las elecciones para el Poder Judicial. Casillas separadas, ese es un primer punto. Habrá que ver qué se hace en el año de 2027 también con un ejercicio de estas características. Luego, me ha llamado mucho la atención las quejas de la presidenta de Morena por algunos resultados que pareciera se van a concretar en el caso de Durango, donde las principales plazas de ayuntamiento los va a conservar la coalición que ahí gobierna, que es PRI-PAN, y evidentemente suena hasta ridículo, lo voy a decir así, escuchar a Luisa María Alcalde estar diciendo que hubo trampas y que le metieron la mano. ¿Por qué no dice lo mismo con los acordeones de la elección judicial? Y el estado de Veracruz, que es mucho más complejo porque ahí son 212 ayuntamientos, habrá que ver cómo se dan ahí los resultados también en los principales lugares de esa entidad federativa, pero yo creo que se van a repetir en buena medida. Todavía hay un efecto de arrastre de lo que ha sido la elección de la gubernatura ahí, que arrasaron en las elecciones del 24. Luis Carlos, te quiero preguntar por la actuación del INE, lo platicábamos hace unos momentos, Mónica y yo, con respecto a la elección judicial, con respecto a los comentarios de los últimos días por parte de la consejera presidenta, una de las grandes instituciones democráticas de este país, el Instituto Nacional Electoral. ¿Cómo viste su participación en el proceso de la elección judicial durante, previo y ahora también que ya cerraron las casillas? Yo lo vería en 2 planos. Un plano es el organizar esta absurda elección, complicada, y tratar de aterrizarla a algo que sea mínimamente manejable. Y digo mínimamente manejable porque quienes estuvimos hoy en una mampara del INE votando, comprobamos que esto es lo más absurdo, lo más ridículo, lo más humillante para un votante, someterlo a un ejercicio ridículo de elegir 51 personas entre 9 boletas de cargos inentendibles. Pero dentro de eso, el INE maniobró para tratar de hacer un cóctel de puras ocurrencias. Ahora, a mí me hubiera gustado que en el parte del arbitraje el INE hubiera sido más firme respecto a los acordeones, que tardó varios días en dar una señal clara. 2, creo que el INE debió haber sido más claro hace un año respecto a los riesgos que implicaba organizar esto. Los resultados de hoy pues son pobres. El gobierno va a justificarlo, pero creo que los resultados son pobres. 3, Juan Pablo, a mí me preocupa mucho que el INE acabe siendo quien pague los platos rotos y que digan, el INE es el culpable de la baja participación. Creo que a lo largo del conteo de los votos en las próximas 2 semanas van a empezar a surgir cosas que no nos imaginamos. Pero al mismo tiempo lo que estás diciendo es que el INE tampoco hizo su trabajo como lo tenía que hacer. Lo pone Juan Pablo sobre la mesa en el sentido de que si se comportan permisivos para una elección judicial, que no lo vayan a hacer con la elección más ordinaria en Durango y Veracruz. Sí, por supuesto, pero en cuanto a la elección judicial, creo yo que aterrizaron un avión que estaba, un avión sin alas, en una elección que creo que tuvieron que haber sido más firmes en decir todos los riesgos que implicaba. Roberto, tú aquí en Sala de Guerra, en varias ocasiones que lo visitaste durante las campañas, decías y lo dijiste, no está bien hecho este proceso, es desasiado, no está claro, es complicado. Tú mismo le ibas a dar cursos a algunos para ver cómo hacer campaña. Al final ni terminaron sabiendo cómo hacer campaña, ni la gente terminó sabiendo cómo votar. Entonces, ¿cuál sería tu conclusión de la jornada de hoy cuando llegó el día D, ¿no? Yo creo que esta jornada tiene 3 cosas. Primero, yo disiento un poco la fortaleza del INE. O sea, el INE mostró que con una fracción del presupuesto pudo organizar una elección de 10 veces la cantidad de votos que les toca organizar a ustedes, ¿no? De alguna manera. O sea, yo sé que no es comparable, pero como dice Luis Carlos, a mí me parece que la capacidad institucional del INE de aterrizar este avión de emergencia, que fue diseñado a partir de un capricho
de un gobierno que ni siquiera es de la administración anterior, ¿no? Pues a mí me parece que te habla de fortaleza institucional y eso creo que el INE, para mí el INE al revés, creo que tendrá una nueva posición mucho más fuerte para dialogar incluso con el régimen, ¿no? Porque organizó y sacó adelante esta elección, cuestionada, pero no es culpa de la autoridad. Todos los cuestionamientos, creo, son de diseño. La autoridad lo resolvió como mejor pudo. Segundo, yo creo que esta elección marca el verdadero principio del sexenio de Claudia Sheinbaum. ¿Por qué? Porque vamos a ver en los resultados electorales cómo se comportaron los gobernadores, qué tanto se alinearon al acordeón de la presidenta, qué tanto los acordeones de los grupos, incluso adentro de Morena, ¿no? ¿Qué tanto vamos a ver gobernadores de oposición votando cerca de la presidenta y gobernadores de Morena votando lejos de la presidenta? Y para mí eso abre un nuevo capítulo en el sexenio. Es la alineación y la presidenta sabe con quién cuenta para su proyecto y con quién no. Y el INE, pues, bueno, sí, perdón. No, termina, Juanpa. por favor. Es que iba a dar una tercera idea. Sí, adelante. Bueno, esa es la segunda. Y lo tercero, que es una hipótesis que yo tengo, la emergencia del movimiento indigenista. A lo largo del monitoreo que se nos va a todos, porque no estamos viendo las encuestas, es demasiada información, pero sí saltó el crecimiento y la consolidación de un candidato indigenista que es muy probable que compita por la presidencia y que a las encuestadoras se les fue, a los exit polls se les fue, y lo vamos a ver el martes quizá, ¿no? Hablo de Hugo Aguilar Ortiz, que de pronto, ¿y de dónde salió? Pues de los movimientos indígenas, ¿no? Esas tres cosas me parece que van a ser muy interesantes y que pasaron hoy y que no podemos dejar desapercibido, ¿no? A ver, Marco, déjame retomar algo de lo que estaba diciendo Roberto con respecto a un tema de legitimidad para esta elección judicial, en donde si se confirma este 10% de participación, de pronto la pregunta es qué tan legítimo puede ser una decisión de solamente el 10% del padrón electoral como para pensar que fue un buen ejercicio. Y en ese sentido, le decía Roberto, es una operación política. ¿Quién, qué gobernadores y la presidenta, cómo movilizaron? No es una elección ciudadana en ese sentido. Mira, yo creo que tocas y lo planteas muy bien, Juan Pablo, un gran tema. A mí me parece que la elección fue diseñada para una participación baja. Y eso lo diseñó el régimen. ¿Por qué lo sostengo? Porque dieron la mitad del presupuesto y eso llevó a 84,000 casillas y no a 170,000 como estaba mandatado en la ley. No autorizaron la ampliación para una planeación mucho más correcta, mucho más exacta por parte del Instituto Nacional Electoral. Me parece también que a lo largo de muchas de las actividades que le correspondió, por ejemplo, a los comités de evaluación, se generan situaciones que son inaceptables, listados de candidaturas que no están completamente claras y muchas se quedaron fuera, habiendo sido incluso sorteadas y no aparecieron en la boleta. Luego después viene lo que ha ocurrido en estos últimos días. Ahí estoy de acuerdo con Luis Carlos en el sentido de que el INE debió ser un poquito más reactivo y también me sumo al hecho de que la parte operativa, la que maneja el Servicio Profesional Electoral del INE, me parece que ahí están los resultados, se instalaron casi todas las casillas. Pero la parte del arbitraje no. Hay situaciones, veamos por ejemplo algunas actitudes de Guadalupe Tadei que quiere silenciar a las voces que opinan en contra de ciertas decisiones que se tomaron. Luego tienes el tema más discutido que fue la no inutilización de las boletas. Claro que tenían tiempo para hacerlo, es rayar las boletas, entre 6, 7 u 8 funcionarios de casilla lo hubieran hecho, por supuesto que sí, pero abres una veta de especulación. No quiero decir que en automático sacaron las boletas de las bolsas y ya las rellenaron por las candidaturas que les interesaban, pero esa parte me parece a mí que fue una decisión mal tomada por parte del INE. Y un detalle que es muy importante y que no podemos dejar pasar desapercibido, lo que pasó en aquella casilla de Culiacán, donde está este video que exhibe boletas marcadas, no es que se hayan robado las boletas y las llevaron después marcadas como el caso de Puebla, en San Martín Texmeluca, no. Ahí llegaron las boletas marcadas y ojo, en el 2024 hay voces de los propios consejeros, consejeras y consejeros electorales que pidieron un informe preciso porque ya había habido algunos problemas con el uso indebido de boletas electorales. Entonces, eso se va a volver
volver una práctica, porque eso diluye severamente la confiabilidad y diluye también la credibilidad que tiene la autoridad electoral. Y por otro lado también yo creo una cuestión, el INE está dividido, hay que aceptarlo. Hay consejerías que son claramente proclives al morenismo y que son cómplices de decisiones que se toman desde el gobierno y que se implementan en el Instituto Nacional Electoral, y otras que, por cierto, van a terminar muy pronto su periodo, que tratan de mantener la institucionalidad que el INE ha construido en 34 años. Claro, ¿qué opinas de esta división del INE que menciona Marco, Luis Carlos? Pues creo que es parte de un proceso de captura, hay que decirlo tal cual. Siempre en el INE ha habido grupos de consejeros, es natural que se formen bloques, pero aquí parece que efectivamente el eje nodal que está definiendo las alineaciones al interior son un grupo de consejeros que tienen ya varios años, que han mantenido posiciones independientes frente al gobierno a favor del INE, a favor de las reglas electorales, y otro grupo más asociado con la presidenta del INE que están tomando posiciones, que se nota no querer ofender al gobierno, no querer generar una posición que contraste, querer como agradar. Ese tipo de declaraciones creo que son las que van dañando moralmente la idea de que el INE se nos está yendo de las manos. Y Roberto, a ver, de pronto tenían 230 y tantos candidatos, se requerían de días y días, digo, a pesar de que ustedes hicieron un esfuerzo para poder darlos a conocer y con sus propuestas, era prácticamente imposible el poder entrar a la casilla de votación y entender que estabas haciendo un voto democrático, un voto informado, un voto consciente, y no por falta de capacidad, simplemente fue un proceso desde su nacimiento en la propuesta al Senado, desasiado e imposible con ese diseño de una baja participación, a final de cuentas, Roberto. Y ahí sí hay que señalar responsables. O sea, hay que señalar responsables. Esta reforma la mandaron del jurídico de presidencia directo al Senado, a la Cámara de Diputados. Estos senadores votaron por ella. No fue culpa del INE, no fue culpa ni siquiera de la administración de Claudia Sheinbaum, pues. O sea, hay que hacernos cargo de eso también. Porque tiene que haber consecuencias. Fue un desastre el diseño de esta elección. A pesar de ese desastre, me parece que se organizó y salió. Hicimos lo que pudimos, todos los medios hicieron lo que pudieron, se hizo lo que se pudo. Como dice Luis Carlos en redes, que es un gran influencer, hay que registrar todo esto, porque esto no se va a acabar. O sea, esta nueva tradición de elegir jueces, bienvenidos, vamos a estudiarla y vamos a tener Y de hecho, creo que muy pronto tiene que haber una reforma a la reforma judicial, porque en 2027 se va a hacer la elección de la segunda mitad de los jueces federales. Hoy solo elegimos 881, la otra mitad. Pero como está diseñada la reforma, en 2027 que vamos a elegir 16 gobernadores, diputados federales, diputados locales en 31 entidades y alcaldes en 31 entidades, el INE tendría que instalar otras casillas para elegir jueces federales en todo el país. Es decir, tendríamos que tener una infraestructura de 170,000 casillas para la elección de diputados, presidentes municipales y otras 80,000 casillas para elegir jueces. Claro. Porque la elección de jueces no puede haber representantes de partidos y en la elección de diputados sí hay representantes de partidos. Entonces tenemos que tener dos tipos de casilla. Eso es algo absurdamente caro. Ahora no se notó porque solo hubo elecciones municipales en Veracruz y en Durango, y ahí tuvieron que instalar casillas separadas. Entonces, quien iba a votar para alcalde, luego se tenía que ir a votar a la casilla de jueces. Yo creo que en Veracruz y en Durango las elecciones, la tasa de participación de las elecciones judiciales va a ser muy baja, porque alguien que ya votó por alcalde se va a ir caminando 5 calles a la otra casilla, yo lo dudo. No lo va a hacer. Pero el tema es que hay que hacer una reforma muy pronto y ahí habría que repensar esto. O sea, yo pensaba hoy que estaba votando, si se hubiera sometido solamente a los ministros de la Corte a voto, a lo mejor habría hecho un poco de sentido y entonces habría habido atención, discernimiento, debate, otra cosa habría sido. Lo que pasa es que ahora nos llama la atención, sobre todo porque hacer un ejercicio así de caro y someter al Instituto Nacional Electoral a que haga una planeación
cuando vienes de un fracaso de este tamaño, donde claramente tu ciudadanía te dijo, no quiero participar, porque hoy 90 millones de personas prácticamente salieron a decir, no me interesa, no le entiendo, ¿o qué? ¿Qué va a hacer el INE ahora? ¿Va a empezar a pedirte para darte tu INE un propedéutico de derecho? Porque ahora también vas a tener que votar por la judicial, Marco. Mira, a mí me parece que esa parte no se pudo complementar, la gente no tuvo información. No creo que sea exclusivamente responsabilidad del INE, porque al final de cuentas también las candidaturas hicieron campañas muy deficientes y los poderes públicos no fueron asertivos, a pesar de que tuvieron un voto favorable del tribunal para poder hacer difusión de la elección judicial, supuestamente sin incidir en las preferencias de los electores, pero me parece a mí que sí debe abrirse, si hubiese un poquito de sensatez política y un poquito de convicción republicana, que lo dudo en el caso del morenismo, a mí me parece que lo primero que se tendría que hacer es efectivamente modificar las reglas y quizá hacer una cosa mucho más asequible. En el caso Bolivia, que lo tienen citado en la exposición de motivos de su reforma judicial, solo se eligen 5 tribunales por voto popular, no son todos los jueces. Lo mismo pasa en Suiza, lo mismo pasa en Japón y lo mismo pasa en los Estados Unidos, que tienen elecciones muy acotadas, incluso solo algunos de los estados de la Unión Americana, ni siquiera en todos los estados de la Unión Americana. Entonces, a mí me parece que sí se tendría que revisar esa parte. Vi con mucho azoro uno de los videos de Ugalde y decía él, aquí estoy a las 4 de la tarde, fue muy gráfico y qué bueno que lo hizo así, y dijo él, en mi casilla a las 4 de la tarde van 26 votos. 26 personas habían acudido a votar de una cosa que se supone iba a ser masiva. No va a ser masiva, es una elección que va a carecer de una legitimidad, aunque en el caso mexicano las reglas no establecen un porcentaje de votación para que la elección sea válida. El caso Durango pues sería el caso extremo, donde hubo 49 plazas para elegir y hubo solo 49 candidaturas. Con un solo voto, así de ridículo como suena, hubiera ganado cualesquiera de esos 49 candidatos, pero yo dudo mucho que el tema vaya a ser el de una reforma judicial inminente. Lo que sí creo es, y ahí sí creo que tener alguna diferencia con otras opiniones, es que la reforma electoral va porque va. Y ahí vamos a tener ya no un esquema de colonización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Va a venir un intento de apropiación de la autoridad electoral. Eso es lo que sigue en rigor en este país. A ver, les pregunto a todos, pero quiero empezar contigo, Luis Carlos, por los reportes que también tienen en Integral y todo lo que hacen con respecto a estos estudios, pero las consecuencias hacia afuera y al extranjero, con la inversión extranjera, con la certidumbre en el país con respecto a las instituciones democráticas que garantizan, digamos, a los interesados en venir a México, pues, algún tipo de piso parejo y algún tipo de peso y contrapeso, pero las advertencias del Financial Times, de medios internacionales, hoy Farid Zakaria también hablaba en CNN acerca del tema, las advertencias que está haciendo el mundo a México con respecto a esta elección judicial, que no son alentadoras y que por el contrario hablan acerca de un escenario en el corto y mediano plazo peligroso para México. Yo creo que las consecuencias ya se están sintiendo, pero son consecuencias que se sienten de manera silenciosa a lo largo del tiempo y por lo tanto no es como una devaluación que de la noche a la mañana sientes el trancazo. Aquí lo que ya está ocurriendo es que los flujos de inversión extranjera están bajando, que se van a esperar a ver qué pasa, que la inversión extranjera directa ha mostrado en proyectos nuevos se ha reducido, entonces eso es lo que vamos a ver. Y esto contradice el espíritu de la presidenta Sheinbaum, que sí necesita, sí quiere y está cortejando a las empresas y a los inversionistas. Pero esto es como yo de repente imagino, invitas a muchos amigos a que entren a tu casa, los llamas, les haces vengan, vengan, y abres la puerta y no quieren entrar porque ven unos monstruos al fondo terribles queriéndose devorar a los
los invitados y tú les dices, pasen, por favor. Entonces, la consecuencia es esa, que la inversión va a estar detenida, México está perdiendo atractivo. Ahora, las empresas en México, operando en México, te dicen, pues yo voy a ver cómo logro adaptarme, voy a recurrir a la mediación, voy a recurrir al arbitraje internacional, voy a hacer cabildeo, o sea, mucho del litigio se va a convertir en cabildeo político. Y esas van a ir sobreviviendo. Y de hecho, muchos piensan que a lo mejor en este entorno van a pasar dos cosas, que los litigios entre particulares se van a convertir en una suerte de subasta y que los litigios frente al Estado, en materia fiscal, por ejemplo, pues la mayoría los va a ganar el gobierno. ¿Qué dices, Roberto? Hombre, pues que vienen años muy difíciles, ¿no? Según este panorama. Pero yo también quisiera proponer un poco la visión vamos a suponer la hipótesis y yo lo he dicho en la noche y lo he insinuado, esta no es la reforma de la presidenta. Y Luis Carlos ahorita lo dijo, a ver, la presidenta está hablando con el capital internacional. De hecho, en la convención de banqueros, nos sorprendió mucho, lo comentamos, en la convención de banqueros, a la presidenta le va muy bien, incluso con la elección judicial encima. Es decir, fue, creo que, la mejor convención de banqueros en años, le aplaudieron y tal. Y yo sí creo que tiene que ver con ese beneficio de la duda que tiene de que a partir de mañana empieza ya el proyecto de la presidenta, ¿no? Empieza el proyecto de reforma judicial de la presidenta, dependiendo quién quede, ¿no? Por eso decía, hay que esperar al martes, ver los resultados, cómo votaron los gobernadores, quiénes, porque toda elección es una pelea de poder. Y esto, como pelea de poder, no está claro quién contra quién jugó. Vamos a verlo el miércoles con los resultados y vamos a ver si la presidenta puede construir o no su poder judicial. Y permítame hacer un comentario, porque creo que hay que poner las cosas en ponderación. La mayoría de los mexicanos no van a sentir nada, nosotros no vamos a sentir nada, es decir, el país va a seguir navegando. De hecho, también hay que resaltar, en las encuestas incluso de hoy, la mayor parte de los mexicanos sienten que esto es para bien. Es decir, hay un 90% que no fue a la urna y eso es una suerte de rechazo, pero la mayoría de los mexicanos a la vez piensan que esto es para bien. Entonces hay una suerte de optimismo allá afuera que el gobierno ve y dice, tengo la razón, aunque la gente no vaya a votar, me están dando la razón. No vamos a sentir nada diferente. Yo sí creo que Sheinbaum trata de navegar en una cosa contradictoria, un poco paranoica. Vengan a invertir, pero no hay condiciones reales. Pero yo creo que con el paso de los años ella podrá, por ejemplo, en la convención de banqueros, ella dijo, ella se mostró abierta a discutir la instalación de tribunales especializados en materia financiera. O sea, poner ventanillas VIP para atender asuntos muy relevantes que el Poder Judicial ya no puede hacer. Yo ahí tengo una diferencia. Me quedan 2 minutos de programa, cerramos. Yo tengo una diferencia con esto porque me parece que los efectos a los particulares se van a ver cuando tengas que litigar asuntos que tengan que ver entre particulares y que se tengan que resolver con los que pusieron a los jueces, ya sea la facción de Monreal, la de Noroña o la de quien sea. Y los empresarios van a tener también problemas cuando tengan que litigar cosas que involucren decisiones del Estado. Para el baile vamos, y yo creo que esa parte la vamos a poder vivir una vez que se tengan que tocar por la razón que sea, laboral, penal, civil, la que tú quieras, se va a empezar a ver el efecto concreto en las personas en el momento que tengan que ir para allá. Porque al final de cuentas, el sistema de administración de justicia es cuando te toca o cuando necesitas acudir ahí. Te despidieron injustificadamente, bueno, vas y lo reclamas, ¿no? Tuviste un accidente de automóvil e involucra lesiones a alguna persona, bueno, pues tendrás que acudir al Ministerio Público y luego con los jueces. O un tema civil, que una pensión de alimentos, que un intestado, que alguna cosa que involucre cosas. Por ejemplo, con un empresario que tenga mucho poder y relaciones con políticos que a su vez tengan cierto control de los jueces. Es lo que va a pasar. Se distribuyeron, yo estoy de acuerdo, es una pelea, pero es una pelea entre facciones de los propios morenistas. Y en el caso de los estados, ahí es según quien gobierne. Lo vimos con Nuevo León, el caso de Samuel García, lo vimos en el caso de Jalisco y lo vimos en el caso de Durango, donde el PRI nada más puso a los que le interesaban y solo esos, y ya los había designado. Hoy esa designación se formalizó con
uno o con 2 votos, los que hayan sido. Sí. Claro. Pues les agradecemos, no nos queda más que agradecerles muchísimo a los tres habernos acompañado una vez más. Esperamos muy pronto tenerlos porque todavía, pues bueno, todavía hay mucho por definirse en los próximos días. De entrada, pues en la elección judicial nos tardaremos una eternidad, ¿no? ¿Qué? ¿10, 12, 15 días? Sí, hasta que sean todos los resultados en 15 días. Se van a ir dando primero los de la Suprema Corte de Justicia y a partir de ahí iremos viendo los del Tribunal de Disciplina y los que se votaron y estuvieron a disponibilidad de la mayoría de los electores en ese sentido. Roberto, Marco, Luis Carlos, gracias. Gracias. Gracias, Muchas Pablo, gracias. Mónica, muchas gracias. Gracias, Juanpa. Moni, muchísimas gracias. Me parece una jornada... una noche triste, ¿no? Pues una noche triste y con análisis de lo que vendrá en el corto plazo para México, para la justicia, posiciones muy interesantes con respecto a el poder político y el poder de Morena que asume la mayoría del control sobre el poder judicial y habrá que ver las consecuencias de ello. Así es. A todos ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que tengan un gran inicio de semana. Yo soy Mónica Garza. Esto fue Sala de Guerra. Y claro que sí, continuamos.